Hola chicos, les habla Manuel y bueno, en este video vamos a tratar de un tema muy particular de gramática que más bien es un tanto complejo, que suele tomar un poco el pelo y bueno, vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera posible, ¿listo? Entonces, partimos del hecho de que normalmente, de hecho en español también, desde pequeño nos están enseñando los profesores de lengua que una oración es sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento. Y el inglés no es la excepción, en inglés es igual, sujeto, verbo, complemento. De hecho, es en inglés hasta más marcado todavía, sujeto, verbo, complemento. Y pues uno quisiera que siempre fuera así y el inglés sería mucho más fácil de enseñar, pero no es así. Hay veces que uno puede tener sujeto, verbo, dos complementos y colocarlos en orden no es tan sencillo como colocar sujeto, verbo, complemento uno, complemento 2 o complemento 2, complemento uno en el orden que yo quiera y ya. No es así. Hay que saber cómo hacerlo. Entonces, básicamente de eso se trata el problema, de saber cómo lidiar con esas situaciones donde uno tiene dos complementos. ¿Ok? Entonces, acá vemos unos términos gramaticales que no es necesario aprendérselos, los nombres, pero vale la pena por lo menos entender de qué se trata. Entonces, bueno, sujeto obviamente es quien realiza la acción, verbo es la acción en sí, y luego tenemos ahí objeto directo y objeto indirecto y objeto directo. Bueno, a veces aparecerán en el orden inverso. Lo que yo debo recordar es que normalmente hay un objeto que me responde a la pregunta ¿qué? ¿Listo? Y hay otro objeto que me responde a la pregunta ¿a quién? ¿Ok? Por ejemplo, en el primer ejemplo, mi esposa me envió un email. Entonces es como que ella qué me envió y ella a quién se lo envió. ¿Ok? Ella me envió ¿qué? Ella me envió un email. Ese es el objeto directo. El que responde a la pregunta ¿qué? Es el directo. Y el que responde a quién es el indirecto, a mí. Miremos el segundo ejemplo. Él le llevó a su mamá flores. Entonces, ¿el qué llevó? Él llevó flores, ese es el objeto directo. ¿A quién se los llevó? A su mamá, ese es el indirecto. ¿Okay? Él le cocinó a sus amigos una rica comida. Entonces, ¿el qué cocinó? ¿Qué? Eso es un objeto directo. ¿Y a quién o para quién en este caso él le cocinó la comida? Entonces, a sus amigos. Sus amigos es el objeto indirecto. ¿Okay? Entonces, espero que eso más o menos haya quedado claro. Entonces, en inglés, si yo lo coloco de esa manera, indirecto y después directo, no hay necesidad de hacer nada más. Simplemente así como son. Mi esposa me envió un email, él le trajo a su mamá algunas flores en ese mismo orden. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si yo lo quiero cambiar de orden? Entonces, ahí en ese caso, cuando yo voy primero con el directo, con el qué, y luego digo a quién, voy a necesitar de una preposición. Y esa preposición normalmente va a ser o la preposición to o la preposición for. ¿Okay? Los mismos ejemplos, ¿verdad? Entonces, mi esposa, en este caso, envió un email para mí. ¿Okay? Él trajo flores a su mamá y él cocinó una rica comida para todos sus amigos. Entonces, si lo voy a hacer en ese orden en inglés, antes de mí, antes de his mother, antes de sus amigos, voy a agregar las preposiciones to, for, que antes en el primer ejemplo no aparecían cuando los tenía en el orden contrario. Esas preposiciones to y for no estaban. Pero como cambié de orden, primero el objeto directo, luego el indirecto, entonces en inglés sí las voy a necesitar. ¿Cuándo usar to y cuándo usar for? Puede ser una pregunta que puede surgir acá y es una muy buena pregunta. Y la verdad es que depende del verbo. Hay verbos que admiten solamente to, hay verbos que admiten solamente for, hay verbos que admiten los dos. Y saber cuál es una cuestión que requiere mucho bagaje en inglés. Hay que leer mucho, hay que escuchar mucho, hacer muchos ejercicios de escucha, ver películas, series, todo eso, para que uno se acostumbre y uno llegue al punto donde uno le suena bien, uno sabe que es así ya uno desarrolla como una cierta intuición, pero o sea, después de mucho tiempo. Por ahora en este nivel, pues con que sepamos que es to o que es for, una de las dos, y por lo general nos va a servir cualquiera de las dos, pues está bien. ¿Okay? Bueno.
Vamos a ver qué pasa porque en los ejemplos anteriores vimos que yo podía escoger cualquier orden, ¿no? Simplemente con que agregara la preposición to o for, si escogía el objeto indirecto al final era suficiente. Pero ¿qué pasa cuando el objeto indirecto, el que responde a la pregunta quién, es algo muy, muy largo, es una frase larga? Por ejemplo, yo podría decir, él le mostró el tiquete al policía, ¿ok? Eso sería objeto directo, el tiquete, objeto indirecto, el policía. Pero ¿qué pasa si la frase la cambio? Él le mostró su etiqueta al policía que estaba parado en la puerta con la gorra azul y el traje vino, una cosa así muy larga. ¿Okay? En este caso, ahí lo tengo, the policeman standing by the door, es una frase larga. Pensar en hacerlo al revés sería demasiado extraño en inglés. Nadie diría, he shows the policeman standing by the door his ticket. O bueno, de pronto sí lo diría, pero sonaría un tanto extraño. ¿Okay? Y entre más larga se haga la frase, más extraño va a sonar. Entonces, por esa razón, cuando el objeto indirecto es una frase muy larga, entonces lo dejamos para el final y como ya sabemos, tenemos que usar to o tenemos que usar for. ¿Ok? Otro caso que se puede dar es cuando el objeto indirecto es un pronombre. Por ejemplo, en el caso del policía parado al lado de la puerta, yo lo puedo reemplazar por el pronombre él, porque es una persona. Entonces, en ese caso sería he showed him his ticket y sería la única opción. Miramos los dos ejemplos de abajo donde el objeto indirecto son pronombres, es him y her. Entonces, las únicas opciones es primero objeto indirecto, luego objeto directo. I poured him another drink. Pensar en decir I pour another drink to him suena un tanto raro, pero igual se entendería, pero es como estamos hablando de lo que es como lo más usual, ¿ok? O decir their mother read another story to them, se puede, pero es como lo más usual decir their mother read them another story, ¿ok? Y puede haber un último caso donde ambos objetos, tanto directo como indirecto, son pronombres, porque ya los he mencionado antes. Recordemos que los pronombres tienen esa función, la función de reemplazar un nombre para no estar repitiendo y repitiendo y repitiendo el mismo nombre. ¿Okay? Entonces, en ese caso, eh, uh, lo, 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 más, lo más usual es colocar el objeto indirecto de último. Pero eh, en estilo informal se puede hacer como vemos en el ejemplo. Lend them to her, send them to him, utilizando la preposición to. ¿Okay? Igual pues no les recomiendo que hagan frases así con tantos pronombres, con dos pronombres como objetos, si no están muy seguros de lo que están haciendo. ¿Listo? Eso hay que dejarlo para cuando uno ya tiene un buen nivel, bastante avanzado y sabe muy bien lo que está escribiendo. Ya ha desarrollado cierto estilo y puede jugar con pronombres de esa manera. ¿Ok? Bueno, vamos a practicar un poco. Entonces, acá tengo una serie de oraciones. Están completamente desordenadas. En todas ellas hay objetos directos y objetos indirectos. En algunas hay preposición to o preposición for de pronto y eso me indica cuál es el orden que yo voy a usar. Si no hay preposición to ni for, pues también me indica cuál es el orden que voy a usar según los dos primeros casos que vimos. Entonces vamos a pausar el video y a ordenar las frases. Esta es la manera como normalmente se suele evaluar el conocimiento de este tema gramatical, ¿no? Si yo soy realmente capaz de ordenar las frases como corresponde. Entonces, ¿listo chicos? Damos pausa. Bueno, espero que les haya ido bien y les haya quedado algo más o menos así. Ahí marqué para que quede un poco más claro el objeto directo en rojo. Acuérdense, el que responde a la pregunta ¿qué? En rojo. Y el objeto indirecto, el que responde a la pregunta ¿a quién o para quién? Lo marqué en azul. Entonces, en los casos donde aparecía for o to, el objeto indirecto tiene que haber quedado al final. ¿Okay? Como el caso primero, they booked a table for me at the restaurant. O we made toys for all the children.
La tercera y la cuarta también. He gave his program to the man sitting next to him. They sent Christmas card to all the customers. Las dos siguientes son al contrario, no había preposición ni to ni for, solo tenía que colocar el objeto directo al final, ¿no? Entonces, he teaches adults German. My mom left me some oranges. Nuevamente hay preposición to en la siguiente, entonces iba el objeto indirecto al final. I took the report to Mr. Black. Volvemos a dos donde no hay preposición ni to ni for. I showed grandpa your picture. I gave my wife some letters. Y la última con el objeto indirecto al final. I passed my license to the policeman. Chicos, esto es todo por hoy. Lo que les digo, lo que les decía al principio, ¿no? Este es un tema un poquito complejo y especialmente difícil de explicar, porque requiere de cierto bagaje en inglés, pero bueno, en algún momento uno tiene que estudiarlo y tiene que aprenderlo si es que uno aspira a dominar bien el idioma, ¿listo? Un saludo para todos ustedes y que estén muy bien.